quinta columna. Con José Corbacho. Bueno, pues muy buenas tardes, señores oyentes. Hoy tenemos un programa muy especial en la quinta columna, en la sede de Radio Ya, donde nos encontramos, bueno, pues aparte de los habituales, también con un público que nos está acompañando en el salón de actos de Radio Ya. Bien, pues hoy ese programa extraordinario está basado en una conferencia de Luis Fernández Villamea, que versará sobre los 50 años junto a Blas Piñar. El otro lado, revelaciones del director de Fuerza Nueva. Bueno, pues vamos a ver quién es Luis Fernández Villamea, periodista por la Universidad Complutense de Madrid. Con apenas 19 años comienza su trabajo profesional en la revista Semana. Después pasa a la revista Fuerza Nueva, participando en la elaboración de su número 0, pasando a ser director hasta la fecha. En sus trabajos periodísticos ha sido enviado especial a Europa, África y América. Cronista parlamentario, viviendo la jornada del 23F sin moverse del Congreso de los Diputados como testigo de excepción. Muy joven fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. Y sin más, vamos a dejar a Rafael López Dieguez, secretario general de Alternativa Española, que va a hacer la presentación de Luis y un poco el perfil de Luis durante tantos años al lado de Blas Piñar en la dirección de Fuerza Nueva Editorial. Muy buenas tardes y muchísimas gracias tanto a nuestros oyentes, que nos consta que nos siguen fielmente en este programa y en Radio Ya, como a los aquí presentes, porque hemos de decir a todos nuestros oyentes que hoy tenemos oyentes en directo. Tenemos aquí gente que ha tenido a bien acompañarnos en la sede de Radio Ya de Alternativa Española para atender a esta magnífica conferencia que teníamos de hace mucho tiempo muchas ganas de hacer. La introducción tiene que ser muy pequeña porque desafortunadamente el tiempo de las radios y la televisión es corto. Para esta emisión va a ser 1 hora, sin perjuicio de que a lo mejor los que estemos aquí tengamos la oportunidad de seguir disfrutando de Luis durante un rato más, pero en cuanto a emisión nos tenemos que ajustar a los tiempos y por lo tanto a las 9 de la noche el programa, desde el punto de vista de emisión, habrá de concluir. Por eso yo la introducción de Luis solo tengo una palabra, es lealtad. O sea, Luis es lealtad. Luis es amistad. Luis es una persona que desde el primer día, que yo le conocí ya hace esto ya algunos años, unos cuantos años, pues así cerca de 40 o 40 y tantos años, noté en él, en su mirada, en su forma de actuar, en su forma de ser, pues esa lealtad y convencimiento de los principios que defendíamos. Había que elegir a alguien que introdujera o que hiciera una semblanza de Blas. Todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, Blas Piñar era mi suegro y pues teníamos muchas posibilidades y muchas opciones, ¿no? Blas Piñar fue presidente de honor de Alternativa Española y lógicamente la Alternativa Española pues tiene que dar un merecido homenaje a quien fue su presidente, y aparte de presidente, un hombre insigne y un hombre que de todos conocido, cuál es Blas Piñar. Y cuando nos poníamos a pensar, yo creo que tardamos un minuto en decidir quién era la persona que debía hacer esta presentación. Y esta persona era pues la que hasta el último momento, acompañándole casi hasta el momento de la muerte, estuvo al lado de mi suegro, de Blas Piñar, que era Luis Fernández Villamea. Y además Luis había compartido pues los momentos de auge de Fuerza Nueva, esos momentos donde se llenábamos las plazas y nos seguían las gentes, luego no nos votaban, por cierto, pero nos seguían. Había compartido también, y hemos compartido Luis juntos, algunos momentos muy problemáticos de Fuerza Nueva y algunos momentos de verdadero riesgo, ¿no? Y hemos compartido también el declive de Fuerza Nueva, y luego el languidecer de lo que fue el movimiento, el proyecto Fuerza Nueva, y por lo tanto aglutinaba, ¿verdad? Pues toda la información, aparte de que al haber sido el director de la revista, pues lógicamente era la memoria histórica de Fuerza Nueva. Repito, Luis es lealtad.
Luis es lealtad, y como tal, bueno, pues le pedimos, y ha tenido a bien, aunque sabemos que le cuesta ya salir de juerga por las noches, ¿no, Luis? Ya te cuesta un poco. Muchísimo. Pero ha tenido a bien acompañarnos. Esta cena va a concluir luego con una... Esta presentación va a concluir luego con una cena homenaje de amigos que le queremos brindar a Luis, en agradecimiento a toda su trayectoria de lealtad y bueno, y de compañerismo y camaradería. Y bueno, tenemos una cena en un restaurante que no sé cómo se llama, pero que La Gran Tasca, que está aquí cerca, y bueno, pues ahí nos veremos un grupo de amigos. Luis, sin más, te paso la palabra porque tienes en este momento ya 55 minutos de radio. ¿Cuáles? Los dos, tienes que utilizar los dos micrófonos, Luis. Bueno, pues muy agradecido naturalmente por las palabras, Rafa, y muy agradecido a todos los nuevos y los viejos amigos y camaradas, que la verdad es que veo muchos. Hoy tenemos que hablar de Blas Piñar. Yo con Blas Piñar estuve 48 años, día a día, incluidos sábados y domingos. Nos hablábamos 3 o 4 veces por teléfono todos los días, y nos veíamos 2 o 3 veces, a veces también todos los días. Cuando ya estuvo malo nos veíamos menos, porque el hombre ya pues las fuerzas las tenía muy mermadas, pero así todo yo le visitaba 2 o 3 veces por semana, hasta el día que desgraciadamente pues dejó de existir. Hay que tener en cuenta que en esta casa, y antes de empezar, quiero hacer un recuerdo, y ahora más que nunca, a la figura de Carmen Gutiérrez Duque, que nos ha dejado hace unos días y que fue su esposa y la madre de sus hijos. Carmen era la primera de la clase. Fue una mujer que empujó a su marido y nos empujó a todos nosotros. Estaba en la primera línea de fuego y además estaba en la primera línea de ayudar al que tenía al lado. Carmen fue extraordinaria, luego a lo largo de la conferencia tendremos ocasión de hablar más de ella, pero sobre todo por un motivo, porque ella había nacido en la militancia política. Hay que leer el libro de José Luis Jerez, aquí presente en primera fila, Falange Imperial, que es la historia de la Falange de Toledo, para ver que ella exhibía con orgullo su carnet de afiliada a la Falange Española de primera hora de Toledo. Y es curioso, porque un día, en Fuerza Nueva, pronunció una conferencia Ángel Palomino, que era un escritor de éxito extraordinario en aquellos tiempos, ¿no? Y en su conferencia iba para hablar de su Toledo impar, iba para hablar pues de todo lo que estaba sucediendo, de la actualidad política de entonces, y lo primero que dice es lo siguiente: yo te conocí a ti, Blas, le decía, pues éramos prácticamente de la misma quinta, y eras un joven brillante, ya abogado, luego ya abogado no, licenciado en Derecho y después doctor, y después notario en varias ciudades de España y terminaste en Madrid. Dice, pero de lo que me acuerdo fundamentalmente es de aquella chica guapísima, joven falangista, que salía contigo y que se llamaba Carmen. Dice, ella, dice, era una extraordinaria persona que veíamos siempre a tu lado, que había tenido su padre había sido defensor del Alcázar, igual que el padre de Blas, y al mismo tiempo había sido una persona integrada en el principio de la Falange toledana, de la Falange imperial que decía José Luis. Un día, Hugh Thomas, el famoso historiador, fue a Fuerza Nueva. Estuvo conmigo y ahí teníamos un retrato de José Sáenz, que fue el fundador de la Falange toledana. Y me dijo, dice, yo conocí bien la historia de este hombre. Y de la historia de aquel hombre y de la historia de Villascusa, que fue aquel otro joven falangista que murió defendiendo el Alcázar de Toledo, pues le quedó a Carmen bastante, ¿no? Y eso impregnó su vida y la impregnó después en su militancia política. Luego entonces, desde aquí, quiero que para Carmen nazca el primer aplauso, si procede, de esta persona. Estamos en la fundación de Fuerza Nueva. Es curiosa y me voy a parar en ello. Me voy a parar porque se van a poner las bases de por qué un movimiento político
consiguió tener tanta fuerza, ser tan importante, llegar a donde llegó con los medios que tenía. Todo nace en San Miguel de las Victorias, y los viejos artículos, que yo me permito leer de vez en cuando para no perder el hilo, decían así, que San Miguel de las Victorias se alza sobre una picuda y escarpada montaña de la serranía de Cuenca. Allí se decidió, durante unos ejercicios espirituales, en mayo de 1964, fundar Fuerza Nueva, un movimiento político que después, andando el tiempo, iba a protagonizar algunos pasajes de nuestra historia más cercana. En aquellas reuniones de friego, esto es importante, al calor espiritual del monasterio, se hablaron de muchas cosas, pero de una dirigida a lo temporal. El régimen político español se debilitaba porque sus dirigentes, en especial aquellos que habían hecho juramentos confesionales, estaban soltando los mandos del barco. Esto fue así de tal modo que surgió y se plasmó un 2 de mayo de 1966 la fundación de Fuerza Nueva a través de una sociedad anónima que tomó el nombre como tal. El motivo era doble. Por un lado, seguir manteniendo una línea particular que no se mezclase con ningún compromiso oficial u oficioso. Y segundo, ir preparando tal vez el camino a un futuro movimiento que se proyectase más allá de la vida física de Francisco Franco. Y al frente de todo esto se puso un notario que se había hecho famoso a través de un programa de Radio España de la cadena ibérica de Madrid, que dirigía Bobby de Glané y que se titulaba ¿Quién cantó las 40? Yo oí aquel programa. Estábamos en los años 60, 1963, 64. Bobby de Glané era un gran locutor, un gran comunicador, al que España entera escuchaba, y lo escuchaba porque no había muchas radios y además porque lo hacía muy bien. Entonces él decidió que había que dar un premio a una persona que hubiese cantado las 40, pues no al régimen, porque entonces todavía no se estiraba mucho, pues lo que hoy, en fin, conocemos, y que llega el primero, da una voz y ya vale para ser, en fin, prácticamente el principio y el fin de los tiempos. No. Entonces era algo que se le daba, o por lo menos actuaban como candidatos, personas que habían tenido la valentía de hacer algo por España sin beneficio de inventario. Y este fue Blas Piñar, y consiguió el premio con el artículo Hipócritas, que se publicó en la tercera página de ABC y que tuvo lo suyo. Vosotros, todos y cada uno de vosotros, poneos en el plano de la España de los años 60. Vive Francisco Franco y está en plenitud. Pero es que además en ese momento, años 60, España está a partir un piñón con los Estados Unidos de América. El cerco de la ONU se ha acabado. Lo había vencido Franco. Viene a Eisenhower en el año 59 y es recibido el loor y el olor de multitud, tanto en la Plaza España, donde lo vi yo con mi tío Nicolás, tenía yo 15 años, como en la Gran Vía, como en el Paseo de la Castellana, aclamado verdaderamente. Había que verse en ese momento lo que era España. Rompíamos toda clase de cercos y se establecía un tratado bilateral militar que era extraordinariamente importante para España, cuando habíamos roto el cerco de la ONU y cuando Churchill empezaba a decir que Franco era un valladar anticomunista contra el mundo y que naturalmente no había derecho a hacer las cosas que se hacían contra él. En ese momento, Blas Piñar es director del Instituto de Cultura Hispánica, que es posiblemente la obra predilecta del régimen del 18 de julio. Porque España no es España. España, si atendemos a José Antonio, es una unidad de destino universal. El destino universal es América. El destino universal es lo que hicieron Isabel y Fernando. El destino universal es llevar el idioma. El destino universal es las catedrales, la religión católica, todo aquello que infunde e impregna el continente americano. Y en ese momento, años 60, precisamente el día 19 de enero de 1962, el director de Cultura Hispánica le llama 24 veces hipócrita en la tercera de ABC a los Estados Unidos de América.
hasta el punto, fijaos, la independencia y la libertad que se requiere para hacer esto en aquel régimen. Ahora es sencillo, ¿eh? Entonces no lo era tanto. Solamente expirgo 5, 6 apartados de cómo les llamo hipócritas. Dice: los que se amedrentan y atemorizan ante las explosiones tercermundistas y termonucleares por vía de ensayo, y no tuvieron escrúpulos para lanzar la primera bomba atómica sobre los seres indefensos de Hiroshima. Los que condenaron al fuego hombres y ciudades y en Nuremberg se erigieron en jueces de los criminales de guerra. Los que alardean vocingleros de anticomunistas y en el fondo buscan anhelantes una fórmula de coexistencia que les permita vivir tranquilos, aunque millones de hombres continúen gimiendo como esclavos. Los que hicieron su historia y su grandeza volando buques, el Maine, acordaos, y atribuyendo culpas para justificar la intervención armada en beneficio propio, y ahora se escandalizan de sus mejores discípulos. Los que facilitaron armas, brindaron aliento y proporcionaron la mayor propaganda gratuita a Fidel Castro, y se estremecen hoy ante los horrores del sistema y, lo que es más grave, ante su enorme fuerza de contagio. Los que predican los derechos del hombre y, sin embargo, le arrancan el derecho a la vida al impedir los movimientos migratorios, condenan al hambre a millones de ciudadanos y estimulan, sin preocupaciones morales, el control de los nacimientos y el aborto. Los que eluden el vocablo Hispanoamérica, aquí está la clave de todo, y no estarían dispuestos a consentir que se hablase de África Latina. Como comprenderéis, dicho esto en aquellos tiempos, años 60, es para pensárselo un poco. En ese momento, yo que oigo el programa de Quién cantó las 40, que veo que el premio se lo dan a Blas Piñar, yo comenzaba ya a hacer mis pinitos de periodismo en la revista Semana. La revista Semana no tenía nada que ver con la actual Semana. Ahora es una revista que llaman del papel cuché, del corazón, del colorín, de todo esto. Entonces era una revista de información general bastante bien hecha, que dirigía, y era el dueño, don Manuel Halcón, que era un académico de la lengua y famoso escritor sevillano en aquellos momentos. Allí estaba de director Jesús María Zuloaga. Jesús María Zuloaga, que un día me dice: creo que se va a poner en marcha una editorial y una revista que por su contenido a ti creo que te va a gustar. Tenía yo 22 años exactamente. Creo que te va a gustar. Me voy de director allí. Si quieres venirte conmigo, aquí estoy. Yo primero estábamos en mayo ya de 1966. Él estuvo en la fundación, inmediatamente se hace cargo de la dirección, y yo no en mayo, pero sí en junio de ese mismo año ya me pongo a trabajar en la elaboración del número 0 de Fuerza Nueva. Hicimos un número 0 para salir el número 1 el 14 de enero del año siguiente, 1967. Yo trabajé en la elaboración del número 0. Hubo un grupo de periodistas importante que trabajaron con celo, lo hicieron muy bien y ya con cierta experiencia, entre ellos Ángel Ruiz Ayúcar, que había sido director del Español antiguamente cuando lo editaba el Ministerio de Información y Turismo. Era gente con experiencia, ¿no? Zuloaga me dijo eso, me fui con él y comenzamos a hacer ya el número 0 y después el número 1. Yo conozco a Blas Piñar físicamente el 13 de enero de 1967 y lo conozco en Majadahonda, precisamente en el acto conmemorativo de Mota y Marín, aquellos dos legionarios que luchan con la Legión Española, pero que son rumanos, de los 8 que vinieron aquí. 2 murieron allí, y ahí hay un monumento con una cruz de piedra entonces que recuerda aquel acto. Conozco a Blas Piñar en Majadahonda y él se dirige a mí ayer en el acto porque le dijeron que yo, que estaba haciendo fotos en ese momento y que ya era un redactorcito de Fuerza Nueva, había ido por allí a cubrir el acto. Se dirige a mí y dice: si quieres te vienes en el coche conmigo, que tenía un coche muy largo, me parece que era como una especie de Chrysler o algo así, un coche muy largo. Dice: te vienes conmigo a Madrid y así vamos hablando. Y vamos hablando de todo. Estamos hablando pues del año 1967, hace 51 años.
Después, allí, en la calle Velázquez 17, donde se funda Fuerza Nueva, en el quinto derecha, comienza la vida de Fuerza Nueva. Y comienza no solamente con la actividad de la revista, sino con los grupos. Y son los grupos políticos, en ese caso era Nuestra Señora de Vladimir, una fundación joven que se funda principalmente por fundadores que eran catedráticos argentinos. Y luego en España me acuerdo perfectamente que va por allí Gustavo Villapalos, que después fue rector de la Universidad de Madrid, y Manolo Valentín Gabazo, que algunos os acordaréis todavía de él, que después fue delegado nacional de Juventudes del Movimiento. Allí comenzó. Y esto dio paso después a Fuerza Joven. En Fuerza Joven, aquí hay algunos de los fundadores. Aquí está José Luis Jerez, está Paco Puchades, no veo a Muñoz Perea, pero andará por ahí no muy lejos, y estoy yo. Entonces comenzamos allí a formar un grupo con Mari Carmen Palomares, que no sé si estará por aquí o no, y con alguno más que naturalmente nos pusimos en marcha inmediatamente. Y una cosa muy importante, porque después estas cosas parece que no, pero tienen su valor. Comienza a funcionar la Hermandad Nacional Sacerdotal. Este es un grupo tremendamente positivo e importante para después la elaboración de lo que fue Fuerza Nueva, porque aglutinaba a todos aquellos párrocos, presbíteros, sacerdotes, frailes, de todos los monasterios de España, incluso algunos de América, y del extranjero, de Europa, españoles fundamentalmente, pero también extranjeros, que tenían, que habían curado todos los odios que había por esos pueblos tras la guerra y que estaban fundidos, ¿verdad?, en esa, vamos a decir así, en esa sangre caliente de haber contribuido a reforzar y a reformar toda la faz de España. Estos sacerdotes, de los que nosotros tuvimos uno muy cerca, don Fernando, que era el párroco de San Ireneo de Madrid, que duda cabe, habían curado muchos odios, tenían mucha actividad dentro de sus venas, habían confesado mucho a la gente, sabía quién era quién, y naturalmente fueron después un valladar muy importante, no solamente para Fuerza Nueva, sino para todo lo que pudiera representar el catolicismo español. Allí estaban, sobre todo, me acuerdo perfectamente de ellos, el padre Santa Cruz, que era de la Orden de Malta, estaba el padre Oltra, que era un valenciano franciscano que había sido capellán en la División Azul, y estaba sobre todo el más operativo, que era el padre Venancio Marcos. El padre Venancio Marcos era un portento, era un hombre con una actividad tremenda. Había un programa de música bailable que lo emitían desde Pasapoga, que era una sala de fiestas de Madrid entonces, se interrumpía el programa y España entera escuchaba la charla religiosa del padre Venancio Marcos. Y era un hombre que me decía a mí, dice, yo no sé estos curas de hoy, que dice que están muy lejos ideológicamente y que se han ido no sé dónde. Si el primero que dijo que la mujer que no pasaba nada porque montase en bicicleta fui yo. Si no sé de qué se asustan ahora. Y hablaba de Martín Descalzo, dice, Martín Descalzo dice que ahora está en lo infinito adelantado. Cuando yo, en fin, decía esto, estaba muy atrás y me echaba unas broncas tremendas porque decía que las mujeres podían montar en bicicleta. Dice cosas que no me explico. Era muy operativo el padre Venancio y tuvo mucha culpa en la elaboración, ya era un gran escritor además, y tenía mucha culpa en la elaboración, ¿no?, en lo que después fue Fuerza Nueva, que empezó a salir adelante. Se formaron grupos, me lo recordaba José Luis hace un momento, se formaron grupos y grupos de trabajo. Esos grupos iban fundamentalmente dirigidos en tres vertientes. Había una vertiente doctrinal, había otra vertiente operativa, había otra vertiente, pues naturalmente política, que siempre teníamos que tener en cuenta que estábamos trabajando dentro de un régimen que era el régimen del 18 de julio, por el cual se había hecho todo aquello, ¿verdad? Y esos grupos se formaron y empezamos a movernos por toda España, Cuando ahora se forman los partidos gracias a la televisión, y de repente nace un señor que sale en un programa de televisión y al día siguiente tiene 5 millones de votos, que nadie se lo explica, si no es por la televisión, nosotros los votos nos los teníamos que ganar a pulso. Salíamos por todas las trochas y los caminos y las camberas y los pueblos de España, por todos, con esos grupos pequeños, éramos de 6 o de 7, hablando a la gente. Tomábamos contacto con alguien
íbamos a definir quiénes éramos. Les decíamos lo que queríamos hacer. Estábamos dispuestos a cualquier sacrificio y al mismo tiempo iban respondiendo y se iban formando grupos que iban a ser la simiente que poco a poco iría formando a Fuerza Nueva. Fuerza Nueva llegó a tener más de 100.000 militantes activos, sin contar a los jóvenes. Y fue la organización juvenil más fuerte de toda España, más fuerte y más voluminosa que todas las demás organizaciones juveniles juntas. Estamos hablando ya de los años 70. Pero no adentrémonos tan deprisa en el mundo, vamos a seguir poco a poco haciendo las cosas. Voy a seguir leyendo las crónicas de entonces porque son las que mejor definen todo esto. El asunto de Hipócritas, leo periódicos de entonces, resumidos aquí, que los he hecho yo, aunque están publicados, pero lo he hecho yo para que precisamente nos demos cuenta y lo situemos en el lugar de cada uno. El asunto de Hipócritas tuvo gran repercusión nacional. Emilio Romero, desde las páginas de Pueblo, que dirigía, se encontró en aquellos momentos con que lanzó una feroz réplica al artículo Hipócritas de Blas Piñar. Y Blas Piñar se encontró en aquellos momentos aislados de la España oficial. Fijaos bien, que era un hombre que defendía los principios del 18 de julio y se queda aislado de la España oficial. ¿Por qué? Porque Fernando María Castilla, ministro de Asuntos Exteriores, había telefoneado al embajador norteamericano pidiéndole toda clase de disculpas, dándole explicaciones y prometiéndole el cese del director de Cultura Hispánica. Al autor de Hipócritas siempre le quedó la duda de que el escrito de Emilio Romero había sido solicitado desde el Palacio de Santa Cruz, que sabéis que es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. La verdad es que el director del Pueblo estaba en aquel momento en Peñíscola asistiendo a unas reuniones y lo escribió deprisa, con mucha urgencia. Pero Castilla le manifestaba a Piñar a través de un distinguido diplomático al anunciar su cese, esto me lo contaba el propio Blas, que apartase la más mínima duda al respecto. Oye, Blas, ¿no creerás que he sido yo el inspirador del artículo contra ti? Después Castilla le propuso al mismo Piñar un sucesor suyo, que era Gregorio Marañón Moya, hijo del doctor Marañón, que aunque ejerció el cargo durante varios años, no recibió la posesión del mismo hasta su nombramiento como embajador en Buenos Aires. Las cosas funcionaban de forma normal, asegurada la lealtad política e ideológica de Piñar, que éste hizo saber al ministro de Asuntos Exteriores y después a Francisco Franco. Pero andando el tiempo, un buen día, Gabriel Arias Salgado, que era ministro de Información, llamó personalmente a Blas Piñar y en un rasgo de sinceridad personal le dijo lo siguiente: Castilla, querido Blas, fue el solicitante y el inspirador del artículo del director de Pueblo contra ti. Como veréis, el régimen ya empezaba a tener sus demonios familiares particulares. Franco, con este motivo, todo lo que os digo está rigurosamente contrastado, Aquí no se inventa absolutamente nada. Franco, con este motivo, y después andando el tiempo por muchos otros, era visitado continuamente para advertirle de la peligrosidad de Blas Piñar. Se ponía en tela de juicio hasta su misma fidelidad al régimen. Informes, llamadas telefónicas, cartas, visitas, incluso alguna presencia de los militares más cercanos a él. Esto lo añado yo ahora, no viene en el artículo que yo escribí entonces. Y Franco, a pesar de su cachaza y a pesar de parecer un hombre insensible y de su aparente frialdad gallega, ya no pudo más y un día pegó un puñetazo en la mesa y dijo: pero bueno, ¿Piñar es de los nuestros o no? El pequeño auditorio entre el que se encontraba Torcuato Fernández Miranda quedó atónito, pero el ánimo del general había hecho mella la enorme carga crítica que durante muchos años
había bloqueado sus oídos. El régimen, mejor dicho, sus hombres de poder político, iban a conocer a partir de entonces lo que pesa sobre el ánimo personal el que le recuerden a uno lo que tiene que hacer. Hipócritas había superado antes de salir a la luz 2 censuras de prensa, la propia censura del Ministerio de Información y Turismo y otra particular del Palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero valió un cese fulminante. Vemos con todo esto la importancia que tuvo entonces la presencia de Blas Piñar en España dentro del régimen del 18 de julio. Sigue andando el tiempo y la actividad que pesa sobre los oídos de Franco se empieza a dejar notar. Comenzamos a hacer actos políticos por toda España, porque los grupos, aquellos grupos que salíamos todos los fines de semana y a veces sin fines de semana, por la noche como podíamos, para venir al día siguiente muy temprano, y todo esto, empezaron a hacer pequeños grupos en toda España. Y esto nos permitió contactar con personas que iban preparando actos locales, pues ya no solamente en pueblos y después más o menos en ciudades. Así llegamos a ir a muchos sitios y fundamentalmente a uno, a la cuenca del Nalón, al corazón de donde está la mina asturiana, al corazón del carbón, al corazón de Unosa. Y allí nos encontramos con un problema muy gordo. El obispo de la diócesis, aquí ya comienzan a funcionar ya no solamente las personalidades del régimen, sino también los obispos, empiezan a no querer saber nada de Fuerza Nueva y de Blas Piñar. Y don Gabino Díaz Merchán, que era el obispo titular de Oviedo, que era toledano y que había visto de pequeño cómo arrastraba una carreta a su padre y a su madre hasta verlos morir, había dicho que un militante de Fuerza Nueva no solamente no podía ser católica, sino que no podía pertenecer a la Iglesia Católica. El único obispo que le ha dicho por los siglos de los siglos. Eso también que quede claro. Ante este panorama nos presentamos allí. Y nos presentamos los de siempre. Muchos están aquí, algunos están aquí presentes. En la cuenca del Nalón pasó una cosa muy curiosa, porque resulta que tuvimos, como se presentó Blas Piñar, como hubo prohibición del acto político que íbamos a hacer en San Martín del Rey Aurelio, que era el pueblo madre de la cuenca minera, y al mismo tiempo como íbamos a hacer también otro acto en Oviedo y posiblemente otro en Gijón, y después fuimos a Covadonga y tampoco nos dejaron prácticamente ni entrar en el santuario, no tuvimos más remedio que dar una rueda de prensa que dirigí yo en la sede de Fuerza Nueva en Oviedo. Ya teníamos una sede bastante guapa, era un edificio nuevo, grande, en un piso alto, y tenía un ascensor muy grande y aquello se agolpó de periodistas y se agolpó de personas. Y entonces había un ascensor bastante grande, iba yo en el ascensor, pues con bastantes, iban algunos militantes de Fuerza Nueva, entraba bastante gente en el ascensor, era como un ascensor de esos de empresa, ¿verdad? Y cerca de mí pues había un chico joven allí, con barba, y bueno, pues no dio sensación de nada, la verdad. Entonces el muchacho no dijo nada y nada, bueno. Y entonces uno me preguntó, uno de los que subían conmigo: oye, Villamea, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho el obispo Díaz Merchán? Digo, mira, ¿sabes qué? Que se va a condenar. Entonces llega la rueda de prensa, comienza, y las preguntas, el chico este que era de la Nueva España, de Oviedo, dice: señor Piñar, era el joven que iba allí cerca, acaba de decir en el ascensor su jefe de prensa que el obispo de Oviedo se va a condenar. ¿Qué tiene usted que decir a todo esto? Y el jefe, para que veáis, en fin, ese soplo que tenía de inteligencia y de prontitud, eléctricamente le dice: bueno, mire usted,
usted no conoce a mi jefe de prensa, tiene un grandísimo sentido del humor. Y ya sabrá usted, por otra parte, que el salvarse o condenarse no es patrimonio ni del obispo, ni de usted, ni de mí, ni de mi jefe de prensa. Dice, es patrimonio de la gracia, que es la que sabe si nos tenemos que condenar o que salvar. En ese momento hubo un aplauso en la sala, algo monumental, y al mismo tiempo el periodista se cayó, tomó nota. Luego le explicó por qué la Iglesia estaba empezando, en aquellos momentos, no se había muerto Franco todavía, estábamos pasando por aquellos trances. Luego llegan más prohibiciones, hasta el punto que en Talarrubias teníamos un acto importante, pues de aquellas visitas que habíamos hecho a Extremadura, había fundido y se había formado un grupo importante en torno a la zona extremeña. Y allí quisimos hacer algunos actos, no solamente en Badajoz, sino también en Cáceres y demás, pero los prohibieron. Quien tuvo que prohibir el acto era el gobernador civil. Y entonces todavía no teníamos militantes, pero ya Inspectore era un militante de Fuerza Nueva. Se llama Riesco, precisamente, Daniel Riesco. Era inspector toledano, inspector militante de Fuerza, y tuvo que prohibirlo. Con todo el dolor de su corazón, tuvo que prohibirlo. Entonces nos tuvimos que recluir en una finca de uno de los simpatizantes de Fuerza Nueva también, que dice, bueno, pues yo tengo una finquita ahí, no es muy grande, pero bueno, para los que quieran ir, pues allí cabemos. Y allí sale la famosa foto esa, en la que está Blas con un megáfono, con una garia de esas de la agricultura, pues allí hablando al público, que improvisamos allí un discurso. Y el jefe del destacamento de la Guardia Civil, que rodeaba todo aquello para que nosotros pudiéramos en ese momento allí celebrar el acto, se llamaba Antonio Tejero Molina. Una curiosidad también que hay que apuntar. Estábamos en los años 70 todavía, Muere Franco. Muere Franco en 1975. Vamos por orden cronológico porque es importante. Y después llega la reforma política. ¿Qué me tienes que decir, Rafa? Como hablamos de ahora. Llega la reforma política. En la reforma política, Blas Piñar seguramente tiene la intervención más brillante de todas las que yo le he conocido a lo largo de su vida. Y esto ya no solamente lo decían los propios, sino que lo decían los ajenos. Hasta la propia televisión de la España ya post-Franco decía que había sido seguramente el discurso más brillante que se había pronunciado en aquel Parlamento, en aquel que todavía no era Congreso, eran las Cortes de Franco. Eran tres razones, eran las razones jurídicas, razones éticas y razones políticas. Él las explicó de maravilla y todo el mundo lo entendió. Con lo cual, aquel decreto por el que se iba a hacer todo aquello tenía que producir un contrafuero. El contrafuero, para devolver el escrito, pues naturalmente no se producía, porque todo estaba pactado y bien pactado. Pero es que Blas Piñar pronuncia un discurso y va diciendo lo siguiente: me parece natural que alguien quiera transformar el régimen y quiera cambiarlo, quiera destruirlo y quiera romperlo. Tenemos, si no aquí, fuera de aquí, bastantes pruebas de ello. Pero si alguien lo tiene que hacer, tiene que ser una persona que no tenga nada que ver con esto. Porque los que tenemos que ver con esto hemos hecho un juramento anterior y hemos puesto nuestro compromiso y nuestro honor para defenderlo. Aquello fue una explosión tremenda. Tan tremenda que al final, ya en los pasillos, Adolfo Suárez, que está en primera fila porque es el presidente del gobierno, le pega un abrazo tremendo y le dice: cojonudo, Blas, cojonudo. Con esto nos explicamos cómo estaban las cosas por entonces. Luego llegan las elecciones de 1979. Primero las de 77 en la Alianza Nacional 18 de julio.
Consideramos que lo más prudente era que Blas Piñar fuese candidato por el Senado, porque el voto era más seguro y más firme, y al mismo tiempo pues se podía considerar más. Pero claro, todavía no estábamos, en fin, duchos en cuestiones electorales, y después fuimos aprendiendo más. Pero vamos, de cualquier forma, en 1977 aquello no se produjo, a pesar de que Blas Piñar consiguió más de 40.000 votos en Toledo, Y llegamos a las elecciones de 1979. Se hace cargo de la Secretaría General de Fuerza Nueva Ricardo Alba, que aquí le tenemos en primera fila. Y a mí me nombra la Junta Directiva Nacional, me nombra director de campaña. Hicimos lo que pudimos, pero creo que lo hicimos en aquellos momentos bien. Hay que tener en cuenta que la ley Don condenaba a muerte a los partidos pequeños. Todavía en las ciudades grandes había algún resquicio y alguna posibilidad. En las ciudades pequeñas, que son habitualmente el 70% de las ciudades españolas, no hay más que lugar para 4 diputados, 3 o 4 diputados, y los van consiguiendo entre los partidos más grandes los dos. Quiere decirse que no había más posibilidad que salir, en caso de salir, por una ciudad grande. No obstante, Blas Piñar en esas elecciones consigue 110.000 votos en Madrid, solo en Madrid, 110.000, y consigue un acta de diputado. Pero es que Raimundo Fernández Cuesta se queda a escasos metros de conseguir un segundo diputado. Y es que en Santander se queda Pedro González Bueno a escasos metros de conseguir otro. Y es que en Valencia hay otra posibilidad, casi. Y es que en Toledo hay otra. Siempre raspando, siempre. Pero ese cuarto de las ciudades pequeñas no entra nunca. Si nosotros hubiésemos podido entrar, entonces habíamos formado grupo parlamentario y otro gallo nos hubiese dado. Después llegan los actos de Vitoria y San Sebastián. El acto de Vitoria sí conviene pararse en él porque tiene lo suyo. Nos vamos, Ricardo Alba y yo, nos vamos a Vitoria, junto con el delegado de allí, que era un arquitecto, ¿te acuerdas? Y nos vamos a ver al gobernador civil. El gobernador civil dice: señores, por razones de orden público en el País Vasco, ustedes no pueden celebrar el acto que tienen programado para mañana en Vitoria, porque aquí se puede armar, en fin, la mundial. Entonces, naturalmente, no se preocupen, que yo doy orden a mis grupos de prensa para que extiendan la noticia de que se suspende el acto, para que las personas que puedan venir de fuera desde ustedes pues no vengan. Se lo decimos a Blas Piñar y Blas nos dice: bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que este hombre que se ha hecho caca? Y digo: pues prácticamente se ha hecho caca, porque nos ha dicho que no hay manera, que no da la autorización para el acto, y después vas a ver qué regalito le voy a llevar. En ese momento se presenta el día siguiente con un paquete bajo el brazo. El paquete que lleva Blas Piñar bajo el brazo, envuelto, muy bien envuelto, como de un profesional, en un papel de periódico, son rollos de papel higiénico. Y llegamos allí, hay una foto que lo dice, que está Ricardo Alba, estoy yo, está un redactor de Fuerza Nueva que se llamaba José María Iglesias, está Ángel Ortuño, que era el vicepresidente. Estamos allí delante de la puerta del gobierno civil esperando a que salga el gobernador. Aparece el gobernador y dice: eso se lo da usted a quien quiera, a mí no. Inmediatamente cierra la puerta, después de haberle negado la entrada al gobierno civil a Blas Piñar, que ya era diputado en el Parlamento español. Claro, ¿cómo se entera el gobernador civil que déle usted eso a tal, si no sabía qué había ahí dentro? Yo digo, me parece que nos vamos a ir de aquí sin saber lo que hay ahí dentro. Y a mí me interesa muchísimo que España entera sepa lo que hay ahí dentro, porque se lo manda Blas Piñar. Y se lo dije al jefe de prensa de ellos, que era un periodista de allí de Victoria que yo conocía. Digo: oye, Blas lleva ahí papel higiénico para el gobernador, ¿eh? Él le faltó un segundo para ir a ver al gobernador, subir las escaleras deprisa y corriendo, y el gobernador bajar inmediatamente hecho un obelisco, desquiciado. Se llamaba Ezequiel Jaquete, que había sido un hombre del movimiento y no sé cuántas cosas más, y que tú conocías, ¿no? Mi cuñado estaba ahí, capitán de la policía. Fíjate, bueno, eso es, que fuimos a verle, que fuimos a verle, efectivamente, y que dormía allí, claro, con la radio puesta, efectivamente. Bueno, pues allí estuvimos y esto pasó.
viniendo para Madrid ya en una caravana de coches. Entonces no había teléfonos móviles, pero yo iba en un coche, me parece que con Ricardo, delante de Blas, y Blas iba detrás, no sé si con Ricardo o con una escolta oficial que llevaba enfrente, no me acuerdo con quién iba. El caso es que a través del walkie-talkie, aquellos que llevábamos primitivos y demás, dijo Blas que se pare la comitiva que quiere hablar con Luis Villanueva. Se paró la comitiva inmediatamente después de salir de Vitoria, nos paramos allí en la cuneta, por 10 o 12 coches, porque allí todo el mundo se apuntó a ser escolta de Blas Piñar en ese momento, ¿no? Porque había que ver cómo eran las escoltas de Fuerza Nueva y lo que pasaba cada vez que pasábamos por un pueblo. Bueno, pues entonces llegaba allí y dice, oye, ¿cómo se ha enterado el gobernador civil de lo que había ahí dentro? Digo, porque se lo he dicho yo. No a él, pero sí al jefe de prensa. Pues te podías haber callado, hombre, porque fíjate, la que se va a armar. No habíamos terminado de todo esto y la agencia EFE ya estaba difundiendo la noticia y España entera se arremolinó en torno a Blas Piñar. Parece que había conquistado las Américas. Era algo tremendo, ¿verdad? Este hombre que tiene narices, que ha ido allí y que le ha dicho al gobernador, cuando aquí hay una tremenda cobardía, cuando nadie se entera de nada, cuando tal y cual. O sea, que aquello fue un éxito. Y Blas Piñar salió en hombros, cortó las 2 orejas y un rabo, ¿entiendes? Pero en aquel momento, ¿de qué manera? Después de todo esto, comenzamos los contactos con los extranjeros. Pero no solamente para Europa, sino para América. Blas y yo comenzamos a viajar a Italia para formar lo que después fue la Eurodestra. Y América también se organizó una expedición. Y esa expedición tuvo un éxito respetable. Visitamos Paraguay, Argentina, Chile y Brasil. Allí fue recibido el honor de multitud, Blas Piñar. Tanto en la Universidad Católica Andrés Bello, en Santiago de Chile, donde dio un curso magistral sobre derecho público cristiano, como en Argentina, en un teatro abarrotado, como en Río de Janeiro, donde fuimos a casa del catedrático español Silva, el padre Silva, que era un jesuita, que era catedrático en 4 universidades del Brasil y que nos atendió extraordinariamente, y ya comenzaron los contactos internacionales. Al mismo tiempo comenzaron también en Europa. Primero se formó la Eurodestra, y allí conocimos a Paloma Gómez Borrero, que en paz descanse, que dijo: es la primera entrevista que hago yo, que se la hizo a Blas Piñar, precisamente para España, por un nuevo sistema de emisión que lo voy a inaugurar aquí. Vamos a ver si nos sale bien. Sale bien porque todo el mundo se enteró. Y después ya ingresa en el Congreso de los Diputados tras ser diputado por Madrid. En el Congreso de los Diputados hay que distinguir 4 etapas, que es la de los estatutos de autonomía, el 23F, el asalto al Banco Central de Barcelona y las comisiones a las que asiste Blas Piñar. Fueron 3 años prácticamente, porque la legislatura concluyó en el 82, pero concluyó muy deprisa y muy mal, que después cuando vinieron los socialistas. Os diré que Blas Piñar, con los estatutos de autonomía, tuvo otras de las intervenciones seguramente más brillantes de todo cuanto se ha conocido en el Parlamento español. Estuvo en todos los estatutos, pero fundamentalmente en el vasco y en el catalán. En el vasco tuvo que enseñar a los diputados que allí estaban presentes a distinguir entre ciudadanía y vecindad, porque no sabían qué era eso. Tuvo que decirles cómo se elaboraban los artículos para poder producir un estatuto. Tuvo que decirles lo que legalmente era posible y lo que era imposible. Tuvo que darles 4 clases de 3 a 4 o de 4 a 5 todos los días de cómo se elaboraba un estatuto, porque allí nadie sabía nada, a pesar de estar presidida la comisión por Emilio Atar, que era un viejo jurista y antiguo amigo de Blas Piñar, que había asistido a su boda y que le había regalado un retrato de Franco en su boda y que era un miembro de la UCD. Emilio Atar, y tuvo que estar allí pues con todos estos diputados, tuvo que enseñarles tantas y tantas cosas. Ahí le oí yo decir a Marcos Vizcaya
un diputado del PNV vasco lo siguiente. Era un pequeño comité, casi mascullando, susurrando, que nadie se crea que esto es para siempre, ¿eh? Esto es nada más que gradual y hacia adelante. Gradual y hacia adelante. Hacia lo que hemos visto después, naturalmente. Y después fue al Estatuto Catalán, donde la gente se creía que iba a entrar como en el Estatuto Vasco, pero se llevaron una sorpresa. Yo no vengo aquí a arremeter contra la señora, señores. La señora está en el escudo de España. Y la señora es una bandera de España. Yo vengo aquí a arremeter y a decir precisamente, y no voy a utilizar el verbo arremeter porque no lo pronunció, sino algo parecido, contra aquello que quiera romper la unidad de España. Jordi Pujol sale y dice: Doblas. ¿No ve usted bien el estatuto, lo que estamos haciendo? Dice: sí, cuando una bandera de España presida una manifestación multitudinaria por las calles de Barcelona. No se preocupe, que todo se andará, todo se andará. Y a los periodistas, momentos antes, nos había dicho, dice: todo va muy bien, porque he ido a la Moncloa, Suárez me ha recibido y, lo que es más importante, la Guardia Civil me ha saludado. Me ha saludado militarmente. Eso estaba yo presente cuando lo dijo. Quiero decirse que los estatutos de autonomía, bueno, y Miguel Roca, que era el hombre más inteligente que había allí, cada vez que me veía en el ascensor, íbamos él y yo solos siempre en el ascensor, no sé por qué, coincidíamos, o a lo mejor lo hacía aposta, y algún día no iba a hablar por allí, por la circunstancia que sea, había estado en un acto, porque había estado no sé qué, tal. Decía: oiga, ¿y don Blas no va a venir? Es que le echamos mucho a faltar. Le echaban a faltar porque allí nadie sabía cómo meterle mano, que ya había que hacerlo porque había una consigna de donde fuese de hacer estatuto de la autonomía y tenían que salir adelante, pasase lo que pasase. Después de los estatutos llega el 23F. Blas Piñar recibe una visita días antes del 23F, una visita que yo nunca supe cuál era. Y yo recibo otra visita en mi despacho de la calle Mejía Lequerica ya, que sí sabía quién era. Esa visita me dice: vamos a salir al balcón, porque el teléfono, entonces era un teléfono fijo de esos que yo tenía allí, muchas veces tienen ahí conectados con los grupos de información y yo no quiero que se entere nadie. Y salimos al balcón, que daba no a Mejía Lequerica, sino a otra calle que había lateral, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Allí daba el balcón. Y me dice lo siguiente: hay rumores insistentes de que se va a producir un movimiento militar. Rumores insistentes. Seguramente va a ser el día 19. Esto es la primera vez que lo estoy diciendo. Se va a producir el día 19. No fue el 19, fue el 23. El día 19 estuvimos allí, no pasó nada. El día 23 yo estoy en la tribuna de prensa y entra Antonio Tejero. Yo inmediatamente me doy cuenta de que yo no sabía en absoluto que iba a ser Antonio Tejero, no sabía cómo se iba a hacer, sino simplemente sabía por esta persona que iba a ver que se estaba preparando un movimiento militar. Como tantas veces se ha dicho y tantas veces se ha desmentido, pues naturalmente no le di ninguna importancia. El día 23 estaba allí, entra Antonio Tejero y yo inmediatamente aprovecho el desconcierto pasados los primeros momentos y me introduzco en el hemiciclo. Un periodista no puede introducirse jamás en el hemiciclo. El hemiciclo solamente pueden introducirse, y lo llevan a rajatabla, diputados, vedeles o letrados del Congreso. Lo demás, absolutamente nadie. Me meto y hablo con Blas y me siento a su lado. Y le digo: yo recibí el otro día una visita. Y dice: pues será la misma que he recibido yo. Me dice el jefe. Digo: pues no lo sé, pero decían que se estaba preparando algo de lo que no sabemos absolutamente nada, ni cómo se ha cocido, ni qué es, pero qué duda cabe que se ha producido.
Dice, bueno, ya iremos viendo lo que sucede aquí. Y yo no me moví de allí. Yo me quedé en el hemiciclo. Como había desconcierto y tal, no dentro del hemiciclo, y como estaba la Guardia Civil por ahí dentro, yo me quedé, porque yo, primero, soy periodista, y segundo, yo quería estar cerca de Blas Piñar para saber lo que pasaba. Me encuentro en el pasillo con Camilo Menéndez Vives. Aquí está su hijo, que le veo por ahí en el fondo. Y me dice, hola, Villamea. Dice, Camilo, ¿tú estabas en esto? Dice, no, pero he visto que Antonio estaba en circunstancias difíciles y he venido a apoyarle, a ayudarle y a estar aquí junto a él para lo que necesite. ¿Tú conoces me dice a mí, a Antonio Tejero? Digo, le he visto entrar, le conozco porque he oído hablar mucho de él, y con lo de la Operación Galaxia y todo aquello. Digo, pero no le conozco. Pues espérate. Coge a Antonio Tejero, le presenta y dice, aquí te presento a Villamea, que es el jefe de prensa de Fuerza Nueva, y ahora yo era entonces subdirector de la revista. El director era Manolo Ballesteros. Y me dice Antonio Tejero con una naturalidad tremenda, como si allí no pasase nada, ya me han dicho que estabas aquí. Puedes quedarte porque va a salir todo el mundo, pero tú puedes quedarte y hacer lo que quieras. Y en ese momento también Acera, el capitán Acera, que había dicho momentos antes ante el hemiciclo, señores, vamos a esperar tranquilos a la autoridad militar que va a venir enseguida, nos sube a todos los periodistas a donde estábamos, a la tribuna de prensa, pero nos saca de la tribuna y nos saca al pasillo que hay allí, a todos y cada uno. Y nos dice, señores, dice, acaban ustedes de oír lo que he dicho ahí, ahora ustedes me van a decir a qué medio pertenecen y después tranquilamente se van a ir a su casa. No teman nada, que no pasa nada. Cada uno dijimos de qué medio era. Yo dije de dónde era, de Fuerza Nueva, y me dice a bocajarro delante de todos. Dice, usted de la casa. ¿Para qué queremos más? Me coge María Antonia Iglesias, que todos conoceríais de la televisión. Me pega un arranque de brazo y me coge mi hombro y empieza a llorar en mi hombro. Le digo, ¿qué te pasa, María Antonia? Éramos amigos, era una grandísima periodista, que cuando se ponía a escribir se le quitaban absolutamente todas las ganas de sectarismo, y era mucho, había sido comunista y después socialista. Y me dice, otra vez a la cárcel, Luis, y otra vez a tal, y otra vez a cual. ¿No veis? Digo, no, María Antonia, no te preocupes, no estamos en este ajo, no sabemos nada. Sabemos lo que tú, no hay nada que hacer. Y no te preocupes, mujer, que si un día te meten en la cárcel ya intentaré sacarte. Así. Luis, tenemos que hacer una parada en estos momentos porque tenemos que despedir a nuestros oyentes radiofónicos de Radio Ya, del programa La Quinta Columna. Vamos a continuar nosotros aquí, en fin, ya lo sentimos por nuestros oyentes, porque es la parte, claro, estamos entrando en la parte más interesante, el 23F y demás, lo sentimos muchísimo, pero los tiempos en radio, bueno, pues mandan, ¿no? Yo quiero agradecerte, aunque luego te lo voy a agradecer nuevamente, pero quiero agradecerte hasta ahora todo el tipo de emisión, todo el tipo de perdón, es que me están dando las horas que tenemos, porque es que aquí te van cronometrando el minuto a minuto, el segundo a segundo, y te voy nervioso. No, quiero agradecerte frente a los oyentes, ¿no?, esta intervención. Insisto, esta es tu casa, está a tu plena disposición. Vas a dejar interesados a muchos oyentes, no aquí porque vamos a continuar ahora, pero a esos oyentes, por lo tanto te invitamos a que un próximo programa, retomando esto del 23F, continúes para poder ilustrar con toda tu experiencia lo que fue aquellas épocas. Creo que ya estamos en este momento estamos todavía en un minuto que nos entra ya Pepe Corbacho. Bueno, pues señores oyentes, sin más vamos a dar por terminado ese programa de hoy. De todas las maneras, ustedes pueden escuchar el programa en su integridad a través de los podcasts y a través de la página web de Radio Ya. Pues muy buenas noches y que sean ustedes buenos.